Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidos, doctor, ¿cómo está? Pues aquí con el gusto de reiniciar este podcast producido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Una semana un libro, aunque aquí ya tengo varios libros de retraso y prometo solemnemente ponernos al corriente. Exactamente. Qué bueno, doctor, pues nos da mucho gusto tenerlo de vuelta en este reseteo literario, escrituro poético, libresco, para que nos cuente hoy qué vamos, ¿a qué nos va a acercar hoy, doctor? Pues hoy justo traigo este libro que me encantó. Se llama Iconostasio del mundo conocido, de Goran Petrovic, una traducción de Dubravka Sušejević pues lo pongo aquí a la cámara, si hay alguien que hable serbio me puede corregir desde luego, yo lo castellanizaré como diría un amigo, o lo trataré de pronunciar tal cual lo leo, ¿no? Este es un texto producido por la editorial Sexto Piso, junto con Ediciones La Rana y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antes de empezar, doctor, qué interesante que ahora las editoriales están entrecruzando justo también con universidades para estar sacando publicaciones y ediciones, ¿no? Porque antes como que de repente o eran unas o eran otras o tenían su propia línea editorial o de repente no sé, no había como esta conjetura en la cual podrían llevar a partir de un objeto como ese libro, pues a sumar esfuerzos, bueno, y hablando también económicos de las lanas, ¿no? Generalmente no he escuchado que se hable de fraudes en editoriales o hasta ahorita. Sí, pero o alguien que se haya hecho multimillonario vendiendo libros, ¿no? Creo que más bien es con justo como lo estamos haciendo aquí, con el objetivo de la promoción de la lectura y sobre todo que lo que la lectura puede hacer, ¿no? Sí, me encantó el libro, es un texto pues con mucho digamos un contenido para acercarnos a esa cultura que pudiera no ser tan lejana, y hablo de esta región de Europa del Sur, o lo que podríamos hoy conocer como Europa del Sur, una región pues en donde confluyen un conjunto de culturas tan diversas como las culturas del Medio Oriente, con desde luego digamos esa riqueza de la Europa del Mediterráneo, en donde no es solamente la cultura que podríamos denominar europea, no me gustaría decirlo, pero sino todos estos elementos que interactúan en el Mediterráneo, insisto, el mundo turco, pero también todo este universo religioso cristiano, y no necesariamente católico, sino me refiero a la iglesia ortodoxa, en fin. Nos acerca a esta zona, a esta región, en la que pues todavía algunos conocimos como nace sin poder ver de cerca, ve borroso, y entonces sus padres están muy pues digamos muy preocupados porque no lo van a poder hacer nada. Es un campesino, se preguntan pues qué podrá hacer, si toma alguna herramienta se puede lastimar, o puede lastimar a los animales, o puede lastimar a sus hermanos o a sus padres. Entonces están muy preocupados. Y lo único que le pueden encargar es que cuide a una vaca. Esa vaca se llama Granava. Granava. Okay. Y entonces le dicen, le hacen recomendaciones cuando cuide a Granava, y le dice: hijo, golpetea con esta vara a derecha e izquierda alrededor tuyo. Si oyes un siseo, brinca al lado opuesto, es la serpiente preparándose para atacar. Cuando conduzcas a Granava al abrevadero de abajo, no te inclines encima, ahí el agua está profunda, por eso se le llama abrevadero de abajo, aunque esté en el valle de arriba. Si caes dentro, te ahogarás en cuanto abras la boca para pedir auxilio. Pero, al partir por primera vez, sin saber por qué, él hizo todo lo contrario. Caminaba detrás de la vaquita, casi pegado a ella,
Aunque Granaba solía crisparse por cada tábano, jamás se sintió molestada por él. No daba coces. Dovolja iba sin la vara. Al poco tiempo se oyó un siseo. Hasta sintió una víbora deslizarse por su pantorrilla, pero como si quisiera acariciarlo y no atacarlo. Y cuando llegó al abrevadero de abajo, en el valle de arriba, enseguida se inclinó encima del agua, deseoso de ver su propio rostro. No se cayó dentro, pero curiosamente se vio a sí mismo. Aunque distorsionado por las ondas, por lo que se dijo, se gritó a sí mismo en realidad: ¡ahí estoy! Se encontró. Sí, se vio. Y esto me lleva a una reflexión. ¿Cuántas veces uno escucha, no lo hagas, no lo hagas? Y finalmente uno se decide a hacerlo. Y no es el resultado de aquello que te advirtieron, ¿no? Y entonces, Dovolja empieza a alejarse de las cosas, alejarse para poderlas ver mejor. Y entonces se da cuenta que puede ver a lo lejos. Y se da cuenta que en la medida de que se va alejando, puede ser de la narrativa. Cuando ellos les dice, no somos importantes, pero como tú no los platicas y como platicas de otras, nos sentimos importantes, ¿no? Y en esa historia empieza a desarrollar, él empieza a ver en alguna de sus observaciones a un hombre que primero va vestido como si fuera un mendigo, pero después regresa ya con el ajuar respectivo y descubre que es un hombre llamado Stefan Lazarevic. Y Stefan Lazarevic resulta ser este déspota que está buscando el lugar adecuado para construir un convento, una iglesia. Y dice el autor, parece que estaba buscando un lugar en el cual construir su propia tumba. El joven Dovolja es digamos, reclutado por el déspota porque él empieza a ver la construcción del convento, del monasterio, mejor dicho, del monasterio. Y entonces les empieza a decir, oiga, están equivocados, el muro se va a caer. Oigan, están equivocados, el techo no está bien, no tiene la inclinación correcta, ¿no? Y entonces, pues se sorprenden que un niño de escaso. Entonces, y va y se lo dice, se lo comenta. Y el digamos, Constantino, el filósofo, digamos, este sabio que trabaja con el déspota, que está al servicio del déspota, le dice que pues cómo le hizo. Y ella le dijo, estoy observando cómo escribían una letra. ¿Y cuál era la letra? Y la palabra, hombre. La primera palabra que aprendió a leer fue hombre, pero luego, día tras día, se iban acumulando otras palabras, aparentemente inconexas, que después se acomodaban, se entrelazaban en frases. La invención de la escritura, Grillo. Pues es que como usted dice, ¿no? ¿Cómo van bueno, la propia narrativa del libro, van descubriendo cosas, pero también símbolos, objetos, formas, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no? Sí, y le dice, cierra, bueno, no cierra, es un parte de uno de los un texto que está en esta historia. Le dice, baja para que te lo lea que esa mañana viste desde arriba. Será tardado, lo sé, pero el sentido de todos nosotros no está en que seamos hoy acá y no existamos mañana y allá. Qué buena frase, ¿eh? No, están muy por eso lo veo buena. Que viene muy entusiasmado, porque es como de repente ir leyendo, pero también ir como teniendo esas claridades estoy descubriendo, o estoy, digamos, como en esta nueva temporada, me estoy reseteando de otra manera, que estoy entendiendo ciertas cosas, ¿no? Claro, y el libro viene en una
el libro, la historia es Ajá. fascinante porque, bueno, después ya se va a trabajar con Constantino el Sabio, desde luego al servicio del déspota. del déspota. Uh-huh. Él encuentra a una mujer con la cual se casa y dice, pero enfrenta una tragedia, porque dice, al no tener la vista larga, y entonces, pues, él empieza a observar, él empieza a analizar qué está pasando en ese palacio, ¿no? Y entonces, finalmente, le empieza a dar detalles y descubre, pues, a los colaboradores, Uh-huh. digamos, a quien lleva a los perros de casa, al que le ayuda al déspota en la cetrería, es decir, el que lleva al halcón, Uh-huh. a, digamos, trabajadores, pero va encontrando un detalle que no sabe qué es exactamente, ¿no? Y mientras está viendo detenidamente, observando detenidamente, le llega esta reflexión y dice, a los palaciegos les gusta observar el mundo, al pueblo incluso, justo de ese modo, furtivamente, ni desde ahí ni desde acá, sin ser vistos, pero vigilando todo con la mayor atención posible, algo eternamente escalofriante. Ni desde aquí ni desde allá. Bueno, lo que hacen es, pues sigue observando, ahí se detiene, digamos, un poco la historia, y nos pasamos a otro, o plantea una nueva historia, Uh-huh. una historia que se va complementando, y es el de los, digamos, los ujieres del palacio deciden mandar a traer un conjunto de productos para que puedan acompañarlos en el convento que se construyó. Y ahí pues van pidiendo, dicen, delicados baldaquines de Dubrovnik. Es una ciudad que algunos tenemos como referencia, colchones de pluma de peste, lámparas votivas de Salónica e íconos del sacrosanto brillo del monte Athos. Las tres primeras cosas van a tener un fin, van a terminando siendo destruidas. Pero los íconos, y un ícono es una figura pintada en madera, esos íconos religiosos, esos íconos van a darnos la pauta para el resto de la historia. Aquí todo esto, perdón, doctor, todo sí. esto tiene que ver con que el palacio cuente con todos estos productos, con objetos, sí, con aditamentos, con esta, digamos, el llenar un vacío, un palacio que tenga elementos que lo hagan sentirse como tal, ¿no? Exactamente, ¿no? Y luego los digamos, todos estos productos, estos accesorios, mejor dicho, terminan perdidos, pero el tema de los íconos que llevan, eso nos va a llevar a otras a todo el resto de la historia, ¿no? Okay. Y luego dice, y refiriéndose a los íconos, dice, la resolución final del asunto de las cantidades de santos pintados no está en su mudanza a los sueños de sus verdugos. Uno de 4 ya perdió la razón, ora se lava las manos, ora se mira la suela de sus botas, ya no quiere pisar ni a un gusano salido de cualquier tronco carcomido. Nos quedamos sin lo mejor de nuestra gente. ¿Y qué ganamos con eso? Solo tener los íconos ante nuestros ojos de día, pero los tenemos rodando en nuestras cabezas cada noche. Y se refiere a la figura de los íconos religiosos, que finalmente son objetos
digamos, no tolerados por los turcos otomanos, ¿no? Entonces son digamos, objetos que no van a estar tolerados en algunas regiones del Imperio Turco Otomano, pero en otras sí. Y justo es esta idea de cómo el ser humano quiere acabar con una idea, con una imagen, y termina siendo incluso hasta contraproducente, ¿no? Y luego, bueno, pues en toda empiezan a desplegarse un conjunto de historias a partir de estos íconos religiosos, que además, digamos, cobran o tienen vida propia, porque empiezan un peregrinaje, esta idea de la tierra prometida. Ajá. Entonces, unos llegan a una ciudad, una ciudad turca, una ciudad, sí, una ciudad en algún rincón del Imperio Turco, en donde son apedreados por los habitantes. Pero hay un hombre que los rescata, a esos íconos. ¿Estos íconos? Estos íconos, claro, y se los lleva, los rescata, los lleva, y está ahí, y busca incluso aprender griego. Él habla turco, pero él quiere aprender griego para poder, digamos, comprender mejor a estos íconos. Y así nos seguimos. Hay la otra suerte de los íconos termina en, digamos, en un lugar en donde son admirados. Nos dice, por favor, encuéntrala y dígame cómo se llama. Otro milagro es que la madre está inmóvil y que le ayuden para que él pueda regresar. Y también le pide que se contacten a su hermano, porque se peleó con él y no ha vuelto a saber nada, y que él quisiera saber cómo se encuentra, ¿no? Pues como una interacción muy humana, ¿no? O sea, no quiero milagros demasiado humanos. No quiero decir básica, ¿no? Pero sí como milagros como que se pueden hacer. No, o sea, no. Milagros que son efectivamente posibles, pero que además que cruzan al alma de los seres humanos. Fíjate, dice, desde el caso de la madre, se podrían ir a Atenas e investigar su nombre, solo eso, nada más, para que tras 5 años de dolores de parto, por fin pueda parir, y para poder decir su nombre en mis oraciones. Les pido solo el nombre de mi hija, ya no puedo soportar estas contradicciones. Después de 5 años tengo que dar luz. ¿Acaso no basta con expiar mi pecado mientras viva? ¿No? Y eso también nos llevaría a las madres buscadoras, ¿no? Sí, justo iba a hacer el comentario hace rato de cómo lo que está narrando estos íconos, este contexto, se puede hablar también desde una cuestión de la migración, ¿no? O sea, de la migración, pero además no solo de la migración, sino de también otros temas sociales que están actualmente, pero que además pues entrecruzan cosas que como dicen, estos milagros de solo quiero saber dónde está. Solo quiero saber dónde está, ¿no? Por ejemplo. Fíjate, y dice, no prometieron nada, pero tampoco lo negaron con gesto alguno, como si dejaran latente la posibilidad de atender aquellos ruegos, como si dijeran, ya veremos. ¿Acaso el impronunciado ya veremos equivale a la esperanza frustrada, incluso a la mentira dicha en silencio? ¿No habría sido más honesto dar a entender de algún modo que no estaban en condiciones o que simplemente no podían ayudarlos? Pues y bueno, y lo logran esos milagros. Esos milagros los van logrando. Y en el texto hay un conjunto de frases, de reflexiones, de pasajes que me encantaron, como en el que justo en el que van logrando los milagros, el milagro de Larisa, donde encuentran al hermano y él
Él piensa que le están pidiendo dinero, les avienta dinero, se da cuenta que no es así, pero esa moneda a su vez es recogida por otra persona que compra pan porque tiene hambre y entonces lo comparte, pero ese pan se va reproduciendo, el milagro de la reproducción de los panes. Y dice, la gente empezó a reunirse para mirar cómo ese pan delgado, pese a su múltiple partición, de algún modo no disminuía. Es decir, no es que disminuyera en absoluto, eso sería un milagro copiado de la Biblia, sino que olía cada vez más intensamente. Pues es justo esto que mencionábamos, ¿no? De cómo, de estos milagros humanos, pero también cómo la moneda, el pan y otros, entre comillas, íconos pueden funcionar para eso, ¿no? O sea, pueden llevarnos. Sí, el ícono puede ser la voluntad, puede ser estos sentimientos que nos hacen tan humanos, ¿no? Repartir o compartir, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Sí, dicen. Finge. ¿No? Y bueno, luego nos lleva a otros íconos que andan en otro peregrinar. Ellos deciden ir hacia el Monte Olimpo. Y bueno, aunque saben que les va a tomar más tiempo. Dice, el viaje les tomó más tiempo, pero no se traicionarían a sí mismos. En esta aventura que tienen estos íconos. Sí, unos tratan de subir, se van hacia otros mundos desconocidos para ellos. Unos terminaron en regiones tan apartadas, y voy a describir una, quizá la tengamos presente. Entonces apareció una paloma a donde llegan después de cruzar un mar enorme, luego una gaviota, tras de ella un águila que en el pico sostenía una serpiente. Aunque era posible que el águila se hubiese extraviado encima del agua, aquello solo podía significar que en las proximidades había una cima rocosa y en algún lugar está unido, que en algún sitio cercano había un pedazo de tierra firme de donde el águila había atrapado a la serpiente. Tras aquella gran ave aparecieron otras más pequeñas y después también mariposas. Primero escasas como una neblina, luego cada vez más numerosas, más adelante pequeñas nubes de mariposas. ¿A qué tierra nos recordará, mi querido Gordillo? ¿Quién sabe, doctor? Como que me quiero acordar de dónde habría visto una tierra parecida o prometida. Exactamente, ¿no? Me encantó esta referencia a México y en concreto a Michoacán, sí, ¿no? No, hombre, totalmente cruzada entre esta cuestión del águila y la serpiente, pero además el referente a las mariposas, ¿no? Claro, y esta referencia, ¿no? Los íconos como estos peregrinos que se van desperdigando. Que se mueven, ¿no? Que se trasladan, que viajan, ¿no? Al final de cuentas también. Sí, dice, y así se aparecían los sueños, los 4 santos en los sueños de algunas personas, de maneras distintas. En las visiones orientales, los soñadores siempre tenían frío. Debían cobijarse aún en pleno verano para no tititar con aquel gélido clima. Por fortuna, en esos sueños había todo tipo de pieles, ¿no? Hablan de que también llegaron a una región fría. Uh-huh. En las visiones occidentales, los soñadores siempre tenían calor, debían descobijarse aún en pleno invierno para no sudar de tanto bochorno. Lo mismo, sin importar las diferencias en las visiones soñadas y el hecho de que los santos se asentaran en tierras completamente diferentes, había algo igual, similar al monte Athos, al igual que la montaña sagrada. Estas tierras de Oriente y Occidente tenían encima el inmenso cielo salpicado por las mismas constelaciones, las mismas estrellas en el azul, en el infinito color de lápiz lazuli. Y me recordó la frase que hace poco me dijeron: después de la tormenta siempre habrá cielo azul cielo. Bueno, que somos parte de un lugar todos, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues se va encaminando el cierre del libro,
Y entonces empiezan a buscar dónde quedaron todos esos íconos y llegan a la conclusión de que van haciendo el recuento y dicen, ya tenemos 99, pero eran 100, ¿en dónde queda uno? Y entonces el uno, el uno va a parar a una especie, pues no diría si tumba, pero sí a un lugar en donde aquí nos relata el autor. Dice, ¿cómo fue que se quedó solo ese santo? ¿Se retrasó o se adelantó? ¿Se quedó absorto en algún momento o era propenso a la soledad y no a la vida común? Fuera lo que fuere, cuando todos los demás se rezagaron, se adelantaron, él empezó a dar vueltas como en un círculo encantado. Tras 4 semanas de viaje entendió que ella había estado en aquel lugar, junto al roble que se secaba de viejo. Continuaba en tierras serbias. No se había movido ni a un paso hacia el sur. Es decir, no se movió. Él prefirió quedarse ahí, de donde es, o de donde surgió, de donde lo encontraron o donde está, ¿no? Claro, y ese ícono que después es sepultado y es, digamos, encontrado por bandidos que lo mutilan, es ese ícono que Dobbolja observa en el palacio y es la pieza que no encuentra en ese rompecabezas después de observar y conocer a tantos a prácticamente todos los súbditos del déspota, ¿no? Y como irnos enfilando a este podcast, dice, Constantino se preguntó, ¿quién le estorba a quién? ¿Nuestro conocimiento previo a nuestro ojo o viceversa? Concluyó que valdría la pena reflexionar al respecto, tal vez incluso escribir relaciones, pero cuando dispusiera de más tiempo. ¿Quién estorba a quién? ¿Nuestro conocimiento? ¿Nuestro ojo, Gordillo? Ay, pues yo creo que a veces, pues, el ojo percibe cosas y el conocimiento le dice otras, ¿no? O a veces el propio conocimiento nos hace ver otras cosas que a lo mejor están ahí, pero las vemos diferente, ¿no? Es complejo y además esa frase es fuerte, pero además es confusa, pero además lo deja uno con esa sensación de ¿qué será? O sea, ¿sí me estorba o no me estorba, no? Claro, y bueno, en la historia quieren mandar a Dobbolja a que se vaya lejos, para que siga viendo, para que observe mejor. Pero Constantino el Sabio dice, ¿y qué si la visión del longevidente Dobbolja resulta demoledora? ¿Qué si nos informa que estas tierras nuestras no se ven siquiera? ¿Cómo explicar eso después al pueblo común y corriente? ¿Podrán comprenderlo los gobernantes futuros? ¿Podrán resignarse a que, al igual que estas tierras, nadie los nota tampoco a ellos? ¿O harán cualquier cosa para que los noten, o al menos a ellos, sin importar los sacrificios que eso conlleve? Esta última pregunta asustó tanto a Constantino el filósofo que se quedó callado. Luego, en la parte superior de un pergamino vacío, escribió: por lo pronto, desistir. El miedo a no encontrarse, doctor. Sí, o a perderse, o a saberse. O a no que pertenecer, o a qué. Que no, qué importante término del sabio Constantino de decir, ¿y si no estamos? Si no somos, si no somos quienes pensamos, si nadie nos ve. Sí. O sea, en estas grandes tierras, o en estas lejanías, o en esta visión de... Pero además, y si se dan cuenta y entonces quieren hacer algo para hacerse notar a costa de lo que sea. Muy bonito el libro de esta semana, doctor. Pues, interesante porque además, de repente uno al leer esto esta cuestión del déspota y de su palacio, uno pensaría que va a entender que son otro tipo de situaciones, pero no. O sea, tiene que ver más con encuentros sobre estas migraciones, esta territorialidad, sentirse en algún lugar, saberse
llegar y que no lo ser reciban aceptado. bien o no ser aceptado, ¿no? Sí. Entonces es interesante el libro y además las historias que va tramando para estos íconos viajeros, migrantes, ¿no? Claro, y tan universal o tan local como lo queramos ver, tan regional o tan global como lo podamos considerar. Pero o tan particular, ¿no? En las propias historias de la señora, de la madre que da a su hija porque no tiene los medios y cuántas historias no serán parecidas, doctor. Quiere que la dejen parir después de 5 años. O sea, llevaba, obviamente parió físicamente, pero no de una cuestión espiritual y mental porque seguía ella teniendo esa necesidad, ¿no? O seguía estando en ese concepto de que no había parido, ¿no? Exactamente, porque no la nombraba. Y si no se nombra, no existe. No existe. Doctor, un placer. No, hombre, como siempre, nos debe más libros. No, hombre, ya el otro les traeré la próxima semana, creo, me está gustando mucho, ya casi lo termino y aquí estaré con ustedes. No, y qué bueno que retomamos reinicio, reencuentro, segunda parte, segundo momento. Pongamos como pretexto que fue para poder aprovechar las nuevas instalaciones. El nuevo set de aquí del Estudio AS. No, hombre, muchísimas gracias a nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Doctor, gracias por compartir. Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en el próximo podcast, a la semana un libro. Pues aquí estamos, muchas gracias y como lo comentábamos, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. No, todo es honestamente serio. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Doctor, hasta luego.